Pues continuando con el tema que estamos hablando, ahorita incorporamos también que las normas internacionales, además de la jornada de trabajo, también tiene prevista dos cosas: las necesidades de un pago extraordinario o bien la reducción de las jornadas de trabajo. ¿Esto por qué viene a relucir? Porque al final de cuentas la norma internacional nos va a exigir que se adapten las circunstancias de acuerdo a la problemática que se está enfrentando. En el caso de la pandemia, pues no solamente hubo reducción de horas, sino simplemente es el cierre de los establecimientos para la realización de las actividades, dejar de trabajar. Pero sabemos que hay ciertos negocios que se consideran de índole esencial. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que seguir operando porque generan la subsistencia, sobre todo, por ejemplo, los de alimentos para la población. Entonces, ciertas actividades no pueden suspenderse, tienen que de alguna manera direccionarse para seguir continuando porque producen precisamente alimentos para abastecer a la población. En ese caso, lo que se busca en su momento la norma es que se adecúen los horarios o se hagan turnos y que no estén saturadas las personas, como ya se están poniendo en muchas empresas, donde disminuyeron a los empleados, trabajan a mayor distancia separado entre uno y otro, trabajan menos jornada de trabajo de horas, los que tenían 8 horas estaban trabajando 5, o turnándose en los horarios para que los que trabajaban a las 5 primeras horas y sus compañeros entren en el relevo las siguientes 5, de tal manera que no hay una saturación laboral y obviamente de personas encerradas en un centro de trabajo de una manera que pudiese prestarse a un contagio. Sumado a eso, con todos los equipos de protección necesarios, de acuerdo a cómo autorice o sugiera o recomienden las autoridades sanitarias. Entonces, toda esta variación en la jornada de trabajo o en el manejo de horarios extraordinarios, la norma internacional 116 lo tiene contemplado. Esa 116 se llama Recomendaciones sobre la reducción de la duración del trabajo. Cabe hacer aclaración de que a pesar de que son las normas internacionales de trabajo, trabaja sus preceptos normativos señalando el concepto recomendación. No hace ningún verbo imperativo de deberá o de aplicará, puesto que es una norma internacional que debe de exigir, nada más recomendar, para que la obligatoriedad se dé por la exigencia internacional, pero a través de la legislación laboral y de salud que tenga cada país. Por lo tanto, a pesar de que son normas que se consideran obligatorias, en sus preceptos normativos, en su redacción, hablan de recomendación. Entonces, la norma 116 habla de recomendación sobre reducción de la duración del trabajo y está impuesta desde el año de 1962, fecha en que yo nací, por cierto. Señala que la autoridad o el organismo competente de cada país debería determinar en qué circunstancias y dentro de qué límites podrán autorizarse excepciones a la duración normal del trabajo, en el caso de fuerza mayor o en caso de aumentos extraordinarios de trabajo o para recuperar horas de trabajo perdidas a consecuencia de interrupciones colectivas motivadas por siniestro y en casos de peligro de seguridad nacional. Y evidentemente el COVID-19 es considerado de peligro de seguridad nacional. También involucra que se aplique la ley de seguridad nacional, con lo cual cuando gente incumpla en las disposiciones sanitarias y se ponga en riesgo, puede tener, y es factible, a reserva de la opinión de mayores expertos, una repercusión de índole penal, porque estamos ante una ley de seguridad nacional y es una ley que de alguna manera rompe con esquemas tan extraordinarios como es, por ejemplo, que no existe la prisión preventiva oficiosa, en la cual no se da el hecho de que pueda estar una persona detenida más tiempo de las 72 horas que señala la ley, pensando en que por seguridad nacional se tiene que investigar el riesgo grave o el daño que pudo haber ocasionado. A ese grado llega esa ley, a la prisión preventiva oficiosa, que rompe con la generalidad de las normas jurídicas de carácter penal o administrativo. Se va un poco más allá, más estricto y de mayor sanción. Entonces, no se toma a la ligera el hecho de que el desobedecer algún mandato
de una autoridad sanitaria o derivada por conducto de ella o por mandato de ella algún otro tipo de autoridad señale la obligación de hacer o no hacer algo y no se cumpla, pues podemos llegar a tener una repercusión de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, mientras se respeten las medidas que imponen las autoridades sanitarias, bueno, pues puede darse que no suceda ese siniestro, como en el caso de estas empresas que consideramos esenciales porque producen alimentos y producen todo lo que el país requiere o necesita y que no pueden parar, pues lo único que le piden es que incrementen sus medidas de seguridad, de igual manera la rotación de personal y que modifiquen los horarios de trabajo, no tanto por reponer, sino porque tienen que permanecer laborando, pero escalonadamente y menores horarios y menor gente al mismo tiempo trabajando. Todo eso ya lo tenemos marcado en esas recomendaciones de la norma internacional 116 y de alguna manera sí lo ha tomado, lo ha retomado esas políticas la Consejo de Sanidad Nacional General al establecer por conducto de las autoridades sanitarias esas recomendaciones a las empresas que siguen operando, que siguen trabajando por la necesidad de la esencialidad de lo que se dedican. Y las otras que no tienen que cumplir o no se consideran esenciales, pues prácticamente han recibido por parte de las autoridades locales de cada entidad recomendaciones y finalmente la petición de que cierren los locales, e inclusive a pesar de que las autoridades se han puesto en la posición de que no hay sanciones, a pesar de ello sí han tenido que tomar represalias o señalar que podrán ser sancionados porque hay muchas empresas renuentes a cumplir esa disposición sanitaria, pues entendiéndose también que no es por otra cuestión, sino porque sienten que si paran sus actividades pues van a tener un perjuicio económico en forma inmediata. Y lo que buscamos, pues al final de cuentas todos, pues es mantener por lo menos el nivel económico o de ingreso que veníamos teniendo antes de que se surgiera esta pandemia. Como consecuencia de ello, bueno, pues habrá empresas o negocios que no son esenciales y que pues no pretendan cerrar y que en un momento dado pueden ser convocados o invitados voluntaria o a fuerzas a que cierren sus locales comerciales, amenazados de posibles sanciones administrativas o de revisiones o de inspecciones laborales que evidentemente van a rebotar en una sanción o en una multa ni en tomar medidas de otras ausencias de precauciones que la empresa no haya tomado, como ya hemos visto todo el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de la STPS, también de ecología y de todas las demás dependencias que de alguna manera están involucradas con los requerimientos de autorización para funcionar de todas esas empresas. Entonces, nuestra norma 116 internacional contempla, da pauta libre a que cada país, de acuerdo a su legislación, armonice y establezca los límites que puedan realizarse en horarios en función de las necesidades particulares de las empresas y de aquellas empresas que son esenciales porque las requiere la nación que sigan funcionando en beneficio de la población. Por lo tanto, se van a aplicar exenciones relativas al trabajo obligatorio durante una epidemia. En las normas de la Organización Internacional del Trabajo, en particular el convenio sobre el trabajo forzoso que está desde 1930, así que en intervalos de las guerras mundiales se sacó un convenio sobre el trabajo forzoso en la norma internacional número 29, donde define que trabajo obligatorio no incluye trabajo servicio en casa de fuerza mayor, lo cual comprende toda la epidemia que ponga en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o una parte de la población. Entonces, aún en la exigencia de la existencia y el nombramiento y que esté normatizado el trabajo forzoso, está excluido en caso de fuerza mayor, como es en el caso del COVID-19.
Estos casos excepcionales no podrá exigirse la realización de trabajos obligatorios indiscriminadamente y sin una supervisión de las autoridades competentes. La duración y la extensión del servicio obligatorio, así como la finalidad para que se recurra al mismo, deberán limitarse a las exigencias de cada situación. Por lo tanto, si es en este caso que es una pandemia que es de índole de salud pública, pues las exigencias las marcan las autoridades sanitarias y son las que deberán supervisar en un momento dado aquellos trabajos que tengan que realizarse a fuerzas o que sean necesarios, que tengan por su función o por su actividad son obligatorias o requieren estar constantemente en servicio en beneficio de la población, pues deberán estar trabajando no en una condición forzosa ni obligatoria, sino de alguna manera modificando, como vimos en la norma anterior, en horarios, tiempo y cantidad de personas que lo estén haciendo y bajo la supervisión de la autoridad sanitaria. Esta norma oficial número 29 es una norma que hace o busca el hecho de que si hay un trabajo obligatorio, vamos a poner un ejemplo, la custodia de las chimeneas de Pemex, que esas deben estar encendidas las 24 horas, los 365 días, bajo una supervisión de una persona las 24 horas. Y ahí de alguna manera es un trabajo obligatorio permanecer. Entonces, ¿cómo lo resuelve o cómo te libera de esa obligatoriedad la NOM 29? Pues te señala que bajo una supervisión sanitaria se encargará de todas las medidas preventivas y en su defecto escalonar el trabajo de esa persona, y lo que era un trabajador a lo mejor pongo 3, pero en diferentes horarios para que no esté afectado todo el tiempo ni puesto en riesgo todo el tiempo cada trabajador, sino que se limita a un periodo más corto de actividades y de alguna manera sin descuidar esa necesidad de ese producto, de esa fábrica, o de este ejemplo, la chimenea de Pemex, que está constituida, para su información, de uno de los aceros más fuertes del mundo, en el sentido de que aguanta temperaturas, que es el acero Monel, y esas no pueden apagarse en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, los 365 días del año. Por consiguiente, el empleador tendrá que escalonar o buscar qué medidas preventivas tengan los trabajadores que tengan que laborar en ese tipo de actividades. Entonces, esta norma 29 libera de ese trabajo obligatorio, lo convierte en que se adecue a las necesidades de cada situación. Esa es otra de las normas que como ven, ya llevamos más de 7 normas internacionales que van aparejadas con las características de nuestra legislación laboral y de seguridad social y de salud que tenemos, y que en algunas no cumplimos con las recomendaciones internacionales y en otras, bueno, pues vamos a la par en el orden como está pidiendo. Ahora, bueno, pues ya hemos hablado de todos los trabajadores en general, de sus familiares, de su trabajo, de su suspensión, de su cuarentena, de su indemnización, de su descanso, de su actividad preventiva. Pero ahora, ¿qué pasa precisamente con los personajes trabajadores que nos están cuidando? Que son precisamente los del sector salud. Esos trabajadores que son los que más están expuestos al COVID-19, ya que están tratando en forma directa con los contagiados. Todos los trabajadores de la salud, pues evidentemente se tienen un tratamiento aparte. Es un tratamiento ya, digamos, especializado a todas las personas que intervienen en el sector salud. Ya el convenio sobre el personal de enfermería de 1977 es un ejemplo de ese convenio que se traslada a la norma internacional 149, en que nos dice que los trabajadores de salud corren un riesgo particular por la exposición profesional a enfermedades transmisibles, como en el caso del COVID-19.
Por lo tanto, obliga o pide o recomienda que los gobiernos a mejorar todas las disposiciones legislativas en materia de higiene y seguridad del trabajo, adaptándolas a las características muy particulares de los trabajos del personal de enfermería y en general de todo el sector de salud. ¿Esto por qué? Pues al final de cuentas son los más expuestos y durante más tiempo de riesgo de exposición. Por lo tanto, las medidas de seguridad del centro de trabajo y en un momento dado se diera el grado de contagio, sin duda alguna para estos empleadores o para estos trabajadores del sector de salud se les va a considerar enfermedad profesional con todas las atenciones que se merece y con todas las medidas preventivas de aislamiento a él y a sus familiares de conformidad con esta norma 149. Y el gobierno deberá darle todas las facilidades para que se cuente con toda la infraestructura, equipos necesarios para que en lo más posible se erradique el riesgo o disminuya a lo máximo el riesgo de ser dañados los profesionales de la salud por lo del COVID-19 y que se conviertan de ser los que dan el servicio a ser pacientes también. Entonces, esto ya está también previsto en la norma oficial 149, que se conoce como Convenio sobre el Personal de Enfermería. Así vino de origen en 1977. Sin embargo, pues enfermería no es todo el personal que está en el sector de salud. Además de los enfermeros, están los gente de limpieza, están los médicos, están todos los oficios relacionados con servicios hospitalarios, de tecnología, de cuestiones médicas, de laboratorio, de análisis clínicos, radiográficos, radiación y de diferentes otras situaciones que también tienen diferentes exposiciones a riesgos de trabajo. Entonces, por su propia naturaleza de su actividad, independientemente del COVID-19, el sector salud ya tenía contemplado medidas extraordinarias diferentes o muy particulares a las necesidades que ese sector lo requiere. Pero aunado a una pandemia a nivel mundial y con el grado de importancia y de gravedad y de fatalidad que representa el COVID-19, es evidente que esta norma oficial se adecuó dándoles mayor medios preventivos y de protección a todos los empleados de este sector salud. Pero ahora ya con esto se puede decir que hemos platicado de todo tipo de trabajador, pero se nos ha olvidado uno que va involucrado y que a lo mejor va aparejado con el efecto que traigan los trabajadores que no se mantuvieron resguardados en sus casas. Esos trabajadores que sí siguen saliendo porque hacen funciones de trabajo esencial o porque tienen obligatoriedad todavía de necesidad de seguir realizando actividades o porque no están restringidas o petición del gobierno de que cierren y se mantengan operando, pues evidentemente están expuestos y en el retorno a sus casas pues pueden afectar a la familia y además de la familia a los trabajadores domésticos. Ahorita nuestra legislación ya no se conoce como trabajador doméstico, se trabaja como trabajador del hogar. Pero entendiendo que esta es una norma internacional, la palabra doméstico interpretemos como toda persona que trabaja en una casa, en un hogar familiar y que no es precisamente un negocio. Sin embargo, es un trabajador con unas características especiales que normalmente cuando viven inclusive en el mismo lugar donde está la familia a la que sirven, por consiguiente también tienen el mismo riesgo de exposición que el resto de la familia en el caso de que tengan un familiar que haya sido contagiado o el empleado que regrese venga contagiado del COVID-19, pues por lo tanto debe tener mayores tantos cuidados como cualquier otro trabajador. Y si también entendemos que como en nuestro caso, en nuestra legislación, pues prácticamente todo el personal de trabajador doméstico
más del 95% del mismo no está registrado en Seguridad Social. Entonces, en un caso de una pandemia, no tienen derecho a los servicios públicos de salud que tiene derecho cualquier otro trabajador. Tendrá que recurrir indudablemente al salud, al sector salud, como no poseedor de derechos de seguridad social, lo cual pues va a representar también un mayor riesgo de que no reciba oportuna atención profesional del sector, lo que implica que una de las cuestiones que ha enfocado nuestra legislación laboral es la exigencia de que se les den trato digno y trabajo digno a los trabajadores domésticos, y por consiguiente las prestaciones que debe de tener mínimas, como es la seguridad social y otros aspectos que deben de contemplarse en calidad de que no deja de ser un trabajador. Para efectos de las recomendaciones, es un convenio sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas establecidas en el 2011 y que están transmitidas en la Norma Internacional del Trabajo 189. Y establece que todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y que deberían adoptarse medidas eficaces teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico a fin de asegurar seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. Como ven, este grupo en particular, pues en el caso de México está muy desprotegido. Tendría que recurrir en un principio a un seguro popular que ya desaparece, o bien a irse como no sujeto de aseguramiento y de servicios médicos, ir directamente a las clínicas y hospitales de salubridad, que son gratuitos y que son para la población que no tiene derecho o que no tiene prestaciones de esa índole, de tal modo que será indudable que tendrán mayores problemas para poder recibir atención inmediata en caso de que vayan por COVID-19. Pero como ha sido un programa aislado, ha sido un programa la atención de COVID-19 para la población general, pues se supone que debería, en caso de que tengan algún supuesto enfermo de este tipo de trabajadores, pues al igual que cualquier población en general que no tenga ningún servicio de seguridad social, pues ante Salubridad y ante todos los hospitales creados para atender esta pandemia, pues deberían de ser recibidos. Esperemos que no suban demasiado los contagiados para que todos los que estén pues estén al alcance de los servicios médicos y todos los materiales técnicos necesarios para su atención. Por lo tanto, al examinar los reconocimientos médicos de los trabajadores domésticos, deberán considerarse un arreglo de recomendaciones por las condiciones de salud que tengan cada uno de ellos, y eso se va a ver reflejado también en una recomendación del 2011, pero que se lleva plasmado en la norma internacional número 201, y además permite que se ponga a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos toda la información de salud pública que se disponga con respecto a los problemas de salud, y evidentemente con todos los medios preventivos para evitar ser contagiado del COVID-19. Esto implica inclusive cuando el trabajador doméstico es enviado a alguna gestión o alguna adquisición a tiendas por parte de la familia, de sus patrones, y al regresar pues traigan el contagio o cobran ese mayor riesgo. Entonces deben tomar las precauciones necesarias, porque si no se le imputarán responsabilidades, en este caso al patrón, que viene siendo el hogar donde presta sus servicios. Bien, pues en unos minutitos veremos otros puntos a tratar que vendrían siendo los últimos, para llegar a concretar cómo debe de interpretarse actualmente la legislación de acuerdo con lo que es emergencia y contingencia. Pues bien, continuando con lo que venimos ahorita con el tema de los trabajadores domésticos, que al final de cuentas están contemplados en todas las leyes de todas las legislaciones de todos los países, y México no es la excepción. Sin embargo, nuestra legislación en la última reestructuración de la ley, tanto sustantiva como adjetiva, que entró en vigor el 1 de mayo del 2019,
pues ya inclusive volvimos a modificar el concepto de trabajador doméstico a trabajadores del hogar. Bueno, pero sumado a todo lo que venimos diciendo, todavía para complementarlo esto, nos dice que por los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos, la información sobre los reconocimientos médicos voluntarios, los tratamientos y las buenas prácticas de salud y higiene deben ser parte de los conceptos de salud pública destinadas a la comunidad en general, de tal manera que todo lo que se difunda para las empresas y que se difunda para los trabajadores, pues en ese momento podemos interpretar que el hogar y los miembros de la familia más el trabajador doméstico lo debemos interpretar como un centro de trabajo y por lo tanto debe tener también la misma difusión y tomar las mismas medidas de seguridad o de higiene que se hayan tomado en determinados tipos de empresas de acuerdo a las características y necesidades de cada centro de trabajo o de cada ente o lugar donde se esté conviviendo personas, como en este caso el hogar. Por lo tanto, la difusión, las adaptaciones serán con características especiales para el trabajo doméstico, que ya cada legislación lo puede tener o lo esté aplicando correctamente. Pero ¿qué pasa? No nos extraña también otra circunstancia muy particular que se dio bastante en el sentido de que pues al cerrarse fronteras como medida de seguridad, se cerraron muchas fronteras, entonces cerraron aeropuertos, se cerraron puertos, se cerraron, pues ahora sí, accesos, prácticamente todos, como si fueran casas, todos cerraron puertas. ¿Y qué pasó con muchos barcos que estaban en alta mar? Cuando mucho pudieron llegar ahora sí que a estacionarse en un puerto, y requirió también que se tomaran medidas internacionales en el caso del COVID-19. Sin embargo, ya teníamos en la norma, una norma muy especial que se llama MLSC 2006, porque es un convenio sobre el trabajo marítimo establecido en el 2006, y entonces se tuvo una versión en que se corrige, se adecua, y precisamente es la que contempla acciones o medidas adoptadas para el caso de estas situaciones como es una pandemia del COVID-19. Tenés así que en ese establece que en el lugar o en el puerto donde hayan quedado varados diversos que se dice barcos o cualquier vehículo considerado de carácter marítimo queden atorados en puerto, deberán no salir de la embarcación, sin embargo tendrán acceso, el gobierno que los reciba del puerto tendrá la obligación de proporcionarles todas las medidas necesarias tanto de seguridad de salud como también proporcionarles o abastecerlo de todos los artículos básicos de primera necesidad y alimentación para que se mantenga resguardados y con las mejores condiciones de calidad de vida posibles dentro de sus propias embarcaciones y atorados hoy sin poder salir o pensando en que puedan regresar a sus países de origen. Pero muchas veces estos barcos están en aguas internacionales, en su propio país de origen no pueden ingresar o desembarcar, tendrían que entrar bajo un proceso de desinfectación sanitaria, tendría que ser en el retorno a su país. Entonces pueden quedar varados en su propio país o en el país de destino donde pensaban o donde les agarró las exigencias de restricciones derivados de la pandemia. Por tal motivo ya hay este convenio sobre trabajo marítimo y su adecuación, el MLC 2006, establece que todo marino tiene derecho a un lugar de trabajo y seguro y exento de peligro, que cumpla con las normas de seguridad y de protección de la salud, asistencia médica, medidas de bienestar y otras formas de protección social. O sea, medidas hasta recreativas, de tal manera que se convierta en su hogar la embarcación. De por sí, las grandes embarcaciones extranjeras, he tenido la oportunidad de hablar con varios amigos que se dedican al derecho marítimo, en especial un amigo que me envía fotos de embarcaciones que desgraciadamente México no cuenta con ellas, pero que es común que lleguen a los puertos marítimos mexicanos. Ahí se conoce de esas embarcaciones que prácticamente son hogares
son casas o departamentos para los marinos, porque normalmente se la pasan en alta mar más de la mitad del año. Entonces prácticamente el barco viene siendo su hogar. Entonces, esas lo que va a requerir nada más que en caso de quedar varado, pues es que siga sufriendo abastecimiento de todas sus necesidades, y ya está contemplado en este MLC 2006, que es el convenio derivado del convenio de trabajo marítimo. Casi por terminar con todo lo que son las normas internacionales, les recuerdo que lo importante no nada más es conocerlas y pensar que sean de alguna manera obligatorias. No, nosotros no pensemos en la obligatoriedad, pensemos en analizar nuestras legislaciones si en verdad cumple con las recomendaciones internacionales. En esa medida podemos verificar o razonar o entender o aportar algo nosotros para que se corrijan o se adecúen a esas normas internacionales que de alguna manera fueron instituidas bajo un consejo, un análisis de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo y todas las organizaciones especializadas a nivel mundial que establecieron las recomendaciones más adecuadas de acuerdo a las características y circunstancias que se vienen presentando. Entonces es importante que nosotros aportemos que de alguna manera nuestras leyes sí vayan a la par de la actualización de estas normas internacionales, que muchas cosas ya estaban previstas por años y que no lo tenemos claro en ninguno de los articulados ni preceptos normativos en México. Y bueno, pues vamos a llegar, terminando de este aspecto de las normas internacionales, vamos a aterrizar la circunstancia muy particular de México. Primero que nada vamos a analizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el instrumento jurídico primordial y principal sobre el cual se desprende toda la legislación de nuestro país. El artículo 73, fracción 16 constitucional, permite que se cree un Consejo de Seguridad General. Dependerá del presidente de la República sin intervención de ningún secretario de Estado, y sus disposiciones serán obligatorias en todo el país. ¿Con esto qué implica? Que ese Consejo de Seguridad General está instituido por la gente que el presidente desee, pero sin la intervención aparente de secretarios de Estado, a pesar de que se sobreentiende que las secretarías de Estado existen porque son ramas especializadas que van a auxiliar al titular del Ejecutivo a la toma de decisiones. De alguna manera, él dependerá del presidente de la República del Consejo, o sea, él tendrá el voto de calidad, pero sin duda alguna tiene derecho y la obligación de asesorarse del grupo de personas especializadas dependiendo del tema a tratar, y obviamente dentro de ellos debe estar el sector salud, aunque no intervenga en las disposiciones, porque eso solamente va a ser privativo del presidente, pero ellos serán los consejeros que de alguna manera verán qué cosas se tienen que sugerirle al titular para que él haga las decisiones y ponga los cambios normativos que considere adecuado a las circunstancias. En el caso de las epidemias, como es este caso del COVID-19, es la Secretaría de Salud la que tendrá la obligación de dictar las medidas preventivas una vez que esté aprobado o una vez que se lo mande este Consejo de Seguridad General. ¿Qué pasa ahí? La Secretaría de Salud dictará las medidas preventivas y quien va a coadyugar para ejecutarlas serán las autoridades sanitarias de cada localidad de cualquier rincón del mundo, las encargadas de replicar y de cumplir con todas esas medidas preventivas y asesorar a la población de lo que se tiene o no que hacer en cada uno de los casos y las circunstancias características que tenga cada lugar. Las medidas de este Consejo serán revisadas posteriormente por el Congreso de la Unión en los casos que les competen para en un momento dado incorporarlo o modificar alguna ley para que se dé el cumplimiento de la obligatoriedad jurídica a través del establecimiento de una norma jurídica que imponga el deber o el hacer algo y en un momento dado la sanción por su incumplimiento.
Para eso tendrán que ser pasadas por el Congreso para que pues, se promulgue una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma a leyes con la cual se le dé base sólida jurídica a aquellas disposiciones que surgieron eventualmente por una contingencia o una emergencia y que generaron adecuaciones y con la nueva experiencia, como en el caso de esta epidemia del COVID-19, que sin duda alguna va a dejar muchas experiencias que después se van a convertir en medidas que serán llevadas a una ley para que ya en un futuro cercano ya se sepa lo que se tiene que hacer, porque son adecuaciones a las leyes derivadas de circunstancias nuevas o que nunca se habían presentado en nuestro país y evidentemente en el mundo. Aquí es donde vamos a analizar el artículo 42 bis de la Ley del Trabajo. Y nos dice literalmente que en caso que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores, estará dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Antes mencionamos que el 427 nos dice que son causas de suspensión temporal de las zonas de trabajo en una empresa o establecimiento la fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón. De igual manera, habrá suspensión de labores en contingencia sanitaria. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Entonces, habla de contingencia sanitaria. La autoridad actualmente, cuando expresó la suspensión de labores, habló de emergencia sanitaria, haciendo como que separando el concepto en una cosa diferente a la palabra contingencia. Pero si para efectuar una contingencia sanitaria fue producto de que fue necesario activar el Consejo de Seguridad o de General que dijimos al principio, en este caso el Consejo de Seguridad General, se tuvo la necesidad de que se constituyera, quiere decir que existía una contingencia. Y entonces le podrás llamar emergencia o le podrás poner desastre o calamidad o lo que quieras, pero se derivó de la creación de un consejo de general de salud, un consejo general de seguridad, que se constituye solamente en casos graves que puedan dañar la seguridad nacional. Y si este caso se constituyó es porque dañaba la seguridad nacional, entonces sobreentiende por asociación de ideas que estamos hablando de lo que la ley conoce como contingencia sanitaria. Entonces, aunque le llames con otro nombre, es una contingencia sanitaria. Derivado de ello, en mi opinión, y aclaro que es en mi opinión a la reserva de lo que opinen todos ustedes, las suspensiones de trabajo, ya sea individuales o colectivas, y que se realicen, deberán, evidentemente, si son colectivas, autorizadas o reportadas ante un tribunal respectivo. Sin embargo, en el caso de la fracción 7, en el sentido de que es una contingencia, el patrón no requiere la aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Entonces se resume a que no le pago un salario, le pago una indemnización equivalente a 30 días durante un mes de salario, o sea, en un mes de trabajo. Pasado ese mes le tengo que pagar el 100%. A raíz de esto, por las razones que ustedes quieran, el gobierno, al desafanar el concepto de contingencia por emergencia, señalaron que no había por qué disminuirle el salario del trabajador y pagar esta indemnización. Sin embargo, está derivado de una contingencia, llámela emergencia, pero legalmente sí es una contingencia sanitaria, en virtud de que se emana de una disposición de suspensión de labores por un consejo de seguridad que solo se constituye cuando hay una contingencia y que atenta a la seguridad nacional, y por lo tanto se constituye
y entonces le llames como le llames, estás teniendo los efectos jurídicos. En mi opinión, sí procede el pago de la indemnización de un mes de salario, con lo cual, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues que el patrón, que en un momento dado también no ha podido obtener ingresos, bueno, pues durante un mes por lo menos pague esa indemnización sin que se vea obligado a resarcir la diferencia de su salario de los trabajadores, siempre y cuando los trabajadores se vayan a descansar y no a hacer trabajo de en casa. Quedamos al principio de las normas internacionales que había tres tipos de situaciones que se presentaban. El que seguía trabajando, ese tendría el 100% salario. El que se iba a trabajar a su casa, el teletrabajo, que lo mencionamos como norma internacional, que debe también recibir el 100% salario. Y el que descansaba porque no iba a trabajar, lo llevaba a la cuarentena y por lo tanto, por lo menos tenía derecho en el primer mes de iniciado su suspensión de labores, cubrirse una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo. Terminar esos 30 días y continúa la contingencia como está sucediendo, deberá ya tener su sueldo completo. De no poderlo pagar, a partir de ese momento, de lo que le deban o lo que no le incumplan, o que si le pagan la mitad, la diferencia será un pasivo laboral al cargo del patrón, que será exigible por parte del trabajador vía demanda laboral o bien un convenio colectivo para que se cubra posteriormente, pero ya tiene ese pasivo la empresa, ya tiene ese pasivo laboral y el compromiso de cumplirle tal o temprano a los trabajadores mediante resarcimiento del dinero o bien mediante se suma a su finiquito en el caso de que le rescindan el contrato con la indemnización correspondiente, que también ya las mencionamos, que va a la par y cumple con las normas internacionales como vimos al principio de este curso. Entonces, a reserva de la opinión de todos, para mí es una contingencia sanitaria y por consiguiente procede el pago de indemnización de 30 días, a pesar de que la autoridad laboral se ha postulado a que no procedía, de que era una emergencia y que deben de pagarse los salarios completos. Pues eso dirá, pero aquí no, la fracción nos dice que no tiene que necesitar la aprobación del tribunal si está emitida o reconocida la contingencia desde el momento en que se constituyó un consejo general. Y este consejo solo se constituye en una emergencia que represente la seguridad nacional, y al estarse constituido, cualquiera que sea la causa, está generando una contingencia, y esa contingencia nos permite que paguemos un mes de salario. Yo creo, ese es mi punto de vista, a reserva de lo que algún otro persona como ustedes, especializados y con experiencia, pues puedan decir otra cosa. Es cierto, nosotros quisiéramos que les pagaran 100% al sueldo a sus trabajadores, no estoy en contra del pago. Sin embargo, a sabiendas de que la empresa no va a subsistir mucho tiempo, porque la verdad es que pocas empresas van a aguantar 3 o 4 meses de cierre, pues por lo menos para mitigar el costo laboral, pues yo creo que es correcto que apliquen un mes de salario. Ahora, ese mes de salario ya sabemos que no cumple la internacional de lo que es el mínimo vital, que es lo que señala la norma internacional. Para la norma internacional el salario mínimo es el mínimo vital que puede alcanzar para subsanar las necesidades del trabajador y de su familia, lo cual aquí con nosotros sabemos que el salario mínimo pues no es suficiente ni para el propio trabajador, menos para él y su familia. Sin embargo, bueno, está establecido así y pues tenemos que llegar a cumplirlo, aunque sea en menoscabo del ingreso del trabajador, pero bueno, es un mes de salario, pero se tiene que hacer para que subsistan los dos, tanto el patrón pueda seguir cumpliendo en un momento dado y el trabajador pues subsistiendo y después recuperar de alguna manera el menoscabo a su ingreso. Bien, con esa última opinión prácticamente termino mi exposición. No por nada quiero darle las gracias a FIME, a todo el cuerpo técnico que pues ha hecho que bajo estas circunstancias especiales de la pandemia pues hayan abierto aquí yo con mucho gusto las puertas de mi casa, de mi oficina particular, para que vinieran y poder transmitirles un poquito algunos de los temas que ahorita pues se requiere transmitir para el conocimiento de todos ustedes. Le agradezco esa oportunidad a la Academia Fiscal Mexicana, a Tacolín y a todo su cuerpo técnico que siempre, pues sin ellos
atrás de nosotros nada más estamos al frente, pero los que hacen la labor son ellos. Muchísimas gracias y bueno, pues como siempre, estoy con ustedes. Saben que en un momento dado a través de AFIME podrán haber todas las dudas o aclaraciones que requieran y con todo gusto vía correo estaremos atendiendo y respuesta a las dudas que ustedes deseen hacernos a saber y con gusto las atenderemos. Muchas gracias y que pasen una excelente cuarentena. Hasta pronto.